¿Qué es lo que sientes, Ariel? Nada. No siento nada, es como si estuviese vacía. La inspectora Ariel Bloom vuelve para enfrentarse al caso más complicado de su carrera, en su momento personal más frágil. Ariel, soy el comisario Amaro Rodríguez. Ha aparecido otro cuerpo. Unos horribles asesinatos tienen en jaque a la ciudad de Burgos. Las víctimas, chicas jóvenes, cuyos cuerpos aparecen mutilados y dispuestos de la manera más grotesca imaginable, casi artística. La investigación la hará sumergirse en las profundidades de la historia de la ciudad, destapando una red de crímenes y sangre que se remonta a la época de la Inquisición, a la vez que ve cómo su mundo se desmorona. No puedo parar si sigue habiendo chicas desaparecidas. No puedo parar si hay un asesino en serie suelto. El misterio se funde con la mitología y lo sobrenatural en un trepidante relato donde nada es lo que parece. A Hereditatem, saga Ariel Bloom 2, novela ya a la venta. A través de la niebla. ...6 de agosto de 1990, Atlanta, Georgia. Ese día llegó al mundo John Bennett Patricia Ramsey, hija de John Bennett Ramsey, cuyo nombre heredó su hija, un hombre de negocios, presidente y jefe ejecutivo de Access Graphics, y de Patricia, Patsy Ramsey, una reina de belleza en su juventud, que llegó a ganar el título de Miss Virginia Occidental en 1977. John Bennett ya había estado casado anteriormente. Fruto de ese matrimonio, terminado en divorcio, había tenido 2 hijos que en ese momento vivían en otro lugar. John Bennett tenía además un hermano 3 años mayor, Burke. Al poco de nacer, la familia se muda a Boulder, Colorado, donde se encontraba la sede de Access Graphics. Allí, Patsy, obsesionada con los concursos de belleza debido a su pasado, y quién sabe si con la ambición de revivir sus años de gloria gracias a su hija, comienza a apuntar a la pequeña a concursos de belleza, financiando incluso muchos de ellos. John Bennett comienza a despuntar. Gana varios de esos concursos, algunos muy importantes, por lo que su nombre y su cara comienzan a ser conocidos en ese mundillo, a pesar de contar con menos de 6 años, dotando a la niña de una notoria fama en los medios de comunicación estadounidenses. Pero en la Navidad de 1996, todo cambió. Ese día, los Ramsey habían acudido a cenar a casa de unos amigos. Era una noche fría. Cuando llegaron a su mansión, decidieron retirarse a dormir, ya que al día siguiente tenían un vuelo programado a Michigan. Pero a las 5:30 de la mañana, Patsy, la madre, bajó rumbo a la cocina. Al pie de la escalera, encuentra unos folios. Era una carta, escrita a mano, larga, de más de 3 páginas. En ella se decía que una banda extranjera había secuestrado a la pequeña John Bennett y pedían $118,000 por su rescate. Además, si querían volver a verla viva, no debían llamar a la policía. Patsy corre al cuarto de su hija. John Bennett no está allí. Desesperada, agarra el teléfono y llama a la estación del sheriff local. 911 emergency. Police. What's going on? 15th Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hurry, please. Explain to me what's going on, okay? There's a note left and our daughter's gone. A note was left and your daughter is gone? How old is your daughter? 6 years old. She's gone. 6 years old. How long ago was it? I don't know. I just found the note. And my daughter's Does it say who took her? What? Does it say who took her? I don't know. There's a ransom note here. It's a ransom note? It says SBTC. Cuando la policía llega a la casa, no encuentran huellas ni nada que indique que un extraño hubiese penetrado en aquella vivienda. Toman nota de los relatos de los padres y les piden que revisen la casa en busca de algo, cualquier detalle inusual. Obedecen, pero la búsqueda no arroja resultados. En ese momento, los investigadores centran su atención en 2 extrañas cualidades presentes en esa carta que había encontrado la madre. La primera, el dinero exigido era justo lo que había cobrado el padre de la niña como bonificación de fin de año. La persona que escribió la nota parecía conocer ese detalle. La segunda,
La nota había sido escrita con papeles y un lapicero que eran propiedad de la propia familia. Además, después habían devuelto esos lapiceros y esos folios al mismo lugar de origen, el escritorio de la madre. Se habían tomado su tiempo para escribir la nota dentro de la casa, en vez de secuestrar con velocidad a la niña. La policía se marcha y el padre, John, decide volver a buscar, pero en esta ocasión le pide a un amigo que lo ayude. Descienden al sótano de la casa y allí descubren el horror más absoluto: el cuerpo sin vida de John Bennett Ramsey. La pequeña estaba tapada con una sábana blanca, amordazada con una cinta adhesiva en la boca y presentaba un cordón de nylon alrededor del cuello y las muñecas, además de marcas de arañazos por todo su cuerpo. En ese momento, el padre alza el cadáver de su hija y lo transporta al salón de la casa. ¿Fue esto un acto reflejo de un padre desesperado, roto de dolor, o una manera de destruir la escena del crimen? Cuando llegan al lugar de los hechos, los investigadores encuentran una ventana del sótano rota y una maleta debajo de la misma. Esta podría haber sido usada como escalón por el asesino, pero un detalle tumba esa primera hipótesis. Se descarta la teoría porque en la esquina de la ventana había una telaraña, lo que hacía imposible pasar por ella sin ni siquiera tocarla. Era imposible entrar por allí. Al principio se pensó que la niña había sido asfixiada, usando el método del garrote, apretando una soga alrededor del cuello, dando vueltas a un trozo de madera, en este caso, el mango de una brocha. Luego se determinó que la niña había sufrido también un fuerte golpe en la cabeza con algún objeto contundente, lo que le provocó una ruptura en el cráneo de unos 20 centímetros. La conclusión de la autopsia señaló que la niña murió por asfixia por estrangulamiento asociada a un trauma cráneoencefálico. El doctor Richard Krugman, especialista en abuso infantil, dijo que había una abrasión vaginal. En sus propias palabras, es un signo de trauma, pero no necesariamente de abuso sexual. No hubo evidencia de violación convencional, aunque no se pudo descartar la agresión sexual. Tampoco se encontró semen, pero hubo evidencia de que había habido una lesión vaginal. En el momento de la autopsia, el patólogo registró que parecía que le habían limpiado el área vaginal a la niña con un paño. Las sospechas entonces empiezan a centrarse sobre los padres, sobre todo sobre el padre. La carta fue analizada por diversos peritos grafólogos, y estos llegaron a la conclusión de que la letra no pertenecía a Patsy, a pesar de que se pareciese mucho a su grafía, y tampoco al padre de John Bennett. Una línea de investigación apuntó a los posibles abusos sexuales por parte de John, el padre. Había indicios de ese abuso en el cuerpo y varios rumores circulando sobre el tema. Se habló de que, durante una de esas violaciones, habría podido golpear a la niña contra algo, provocándole la fisura craneal y la muerte, siendo encubierto por su esposa, que habría montado ese teatro del secuestro. También se dijo que podía haber estado abusando de ella y por accidente haberla golpeado contra algo que la llevó a tener la fisura craneal. Allí la esposa se habría dado cuenta y ella sería quien lo habría ayudado a encubrir el hecho. Incluso la prestigiosa revista Vanity Fair se aventuró a realizar una afirmación. La niña habría muerto durante un juego sexual con sus padres que se habría salido de control. Otras teorías culpaban a la madre. Una hablaba de una discusión con su marido por los abusos a la niña, que habría acabado con el lanzamiento de un objeto pesado que habría impactado contra la pequeña por error. Una variación de esa teoría era que Patsy, en un ataque de ira, golpeó a su hija contra algo.
Ambas hipótesis sugerían que la muerte de John Bennett no fue planeada, sino accidental, y que por ello se elaboró un plan de encubrimiento. También se habló de los ensayos de la madre, ex reina de la belleza, con su hija. Quería que todo estuviese planeado a la perfección, ya que la mayoría de sus ingresos venían de esos concursos. Allí podría haberse excedido, golpeando a John Bennett y causándole la muerte. También se apuntó a Burke, el hermano, que contaba en ese momento con 9 años. La prensa afirmó que, víctima de los celos de su hermana, la reina de la belleza, habría peleado con ella la noche del crimen. La autopsia reveló que la niña había estado comiendo piña, la fruta favorita de los dos hermanos. Se dijo que Burke habría entrado en cólera porque John Bennett le había quitado un trozo de fruta que estaba comiendo. El niño la habría golpeado con una linterna, matándola. Es cierto que se halló una linterna en la escena del crimen, pero sin ninguna evidencia de que hubiera sido usada como arma. Se decía que era casi imposible que un niño de 9 años pudiese golpear a alguien con tanta fuerza, al punto de romperle el cráneo. Pero la policía dio a conocer que era totalmente posible, ya que se hicieron estudios con niños de la misma edad, haciendo que golpearan con la linterna objetos con la misma textura que un cráneo humano. La fractura que dejaban en ellos era igual a la que presentaba John Bennett en la cabeza. Una persona cercana a los Ramsey aseguró que la niña ya habría sido agredida por el hermano con un palo de golf, teniendo incluso que ser intervenida quirúrgicamente para poder reconstruir una parte de su rostro. Esta persona también dijo haber escuchado a Burke gritarle a su hermana que la quería lejos, que no se acercase. Algo que además llamó mucho la atención a la prensa es el hecho de que el padre, de inmediato, contratase a un equipo de comunicación y a un prestigioso bufete de abogados criminalísticos. ¿Estaban intentando encubrir a su hijo? En una de las entrevistas con psicólogos, al niño se le hacían preguntas sobre el hecho, pero este parecía inalterable, queriendo jugar e incluso molestar al entrevistador. El hecho de haber perdido a su hermana no parecía afectarle en absoluto. Además, se le preguntó si se sentía bien o seguro en la casa, y él dijo que sí, que no había ningún problema, cosa que llama mucho más la atención, ya que si hubiese ocurrido un secuestro de verdad, seguramente una mente infantil normal habría mostrado mucha más preocupación por su seguridad. Además, en la espalda de John Bennett se encontraron 2 marcas que, en principio, se pensó que podían ser de una Taser que pudo haber sido utilizada para noquearla y sacarla de la casa sin que hiciera ruidos. Pero los puntos no coincidían con los dientes de estas máquinas. Entonces se buscaron más objetos que pudieran haber provocado esas cicatrices. Solo uno coincidía a la perfección: los carriles de un tren de juguete de su hermano. 2 años después, en una entrevista, le preguntaron a Burke si él solía levantarse por la noche para picar algo, y dijo que sí, que piña. Al ser preguntado por la comida favorita de su hermana, respondió: la piña. Se analizó la llamada de la madre, Patsy, al 911, prestando atención a unas vibraciones que se sentían al final de la misma, cuando ella creía haber colgado. Eran unas voces. Tras limpiar el audio, se logró atisbar que decían algo así como: ya no hablaremos más contigo, y ayúdame, Jesús, o ¿qué hiciste, Jesús? Así como la voz de un niño, a pesar de que los padres afirmaron que Burke jamás se había despertado durante esa noche. Según el FBI, el análisis gestual de la madre denota que ella, en todo momento, sabía que su hija no había sido secuestrada. Patsy falleció en 2006, víctima de un cáncer de ovarios. Ese mismo año, el profesor John Mark Carr confesó el crimen de la niña, pero luego se descubrió que toda su versión había sido inventada.
En 2008, a la vista de nuevas pruebas de ADN realizadas con restos encontrados en el cuerpo de John Bennett, la Fiscalía del Condado de Boulder exoneró a la familia de cualquier participación en los hechos, atribuyéndoselos a un hombre sin identificar, y pidió perdón por si en algún momento incidieron en sospechas contra sus padres y hermano. En octubre de 2010, la policía de Boulder reabrió el caso. Se realizaron nuevas entrevistas tras una nueva investigación de un comité que incluía investigadores estatales y federales. En septiembre de 2016 se informó que la investigación sobre la muerte de John Bennett Ramsey sigue siendo un caso de homicidio activo, según el jefe de policía de Boulder, Greg Testa. Mark Beckner, uno de los jefes de la policía a cargo de la investigación en el momento de los hechos, no estuvo de acuerdo con exonerar a los Ramsey y afirmó: «Es absurdo exonerar a cualquiera basándose en una pequeña prueba que aún no se ha demostrado que esté relacionada con el crimen». También afirmó que el ADN desconocido de la ropa de John Bennett debería ser el foco de la investigación. El 11 de enero de 2019, el criminal convicto Gary Oliva se declaró culpable de la muerte de Ramsey. Lo hizo en unas cartas escritas a un excompañero de la secundaria llamado Michael Vale. Las misivas, escritas desde la prisión, decían: «Nunca amé a nadie como amé a John Bennett, pero la dejé escapar. Le partí la cabeza y la vi morir. Fue un accidente». En otra de esas cartas describía la piel hermosa y resplandeciente y el cuerpo divino de Dios de la niña. Bale dice estar seguro de que Oliva es el autor del crimen. Este asegura que la noche de autos recibió una llamada de Oliva que, muy afectado emocionalmente, lloraba y se lamentaba. «Le hice daño a una niña», le dijo, pero cuando trató de obtener más información, él colgó. Momentos después, al ver la noticia del asesinato de John Bennett en los periódicos, Bale dice que ató cabos y de inmediato le comunicó a la policía lo que su excompañero de clase le había manifestado en aquella inusual llamada. Nadie le hizo caso. El propio Oliva le confesó que estaba en Boulder el día de la tragedia y que vivía a solo 13 casas de la residencia de la niña. Gary Oliva se encuentra actualmente en la cárcel de Colorado, cumpliendo una condena de 10 años por posesión de pornografía infantil. El año pasado, por estas mismas fechas, el Departamento de Policía de Boulder y la Fiscalía del Condado anunciaron su plan de consultar a laboratorios privados de ADN para volver a analizar las pruebas recogidas durante la investigación del asesinato de John Bennett Ramsey. Gracias a la moderna tecnología actual, de la que no se disponía en el momento del crimen, las pruebas ya se han completado y la esperanza de que por fin se identifique al asesino de la niña se ha renovado. «27 años después, el eco de una pregunta azota el aire. ¿Qué pasó la Navidad de 1996? ¿Quién asesinó a John Bennett Ramsey?» A través de la niebla. Pues una semana más en la tertulia de A través de la niebla doy la bienvenida a Giselle. Buenas tardes, días, noches, Giselle. Buenas tardes, días, noches, chicos. Y a Pedro Riutort. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estamos, Javi? ¿Cómo estamos? Pues ya con este último episodio de Diciembre Sangriento que tenemos aquí, no sé, ¿qué expectativas tenéis de este caso? Porque la verdad muy complicado. Efectivamente es un caso bastante complicado, es lo que os comentaba un poquito antes de empezar. Algo turbio y extraño, cuanto menos. Sí, yo es un caso que conocía de pasada. No, vamos, tenía muy presente la imagen de John Bennett Ramsey, había oído hablar del crimen, pero no sabía todas las cosas, todas las líneas de investigación que surgieron a raíz de este caso. Me he vuelto loco haciendo, lo estábamos comentando aquí un poco detrás de los micros, me he vuelto loco para hacer el guión. Yo creo que ha sido de los guiones y de las investigaciones más complicadas que he tenido que hacer para el programa, junto a la del caso Macastre. Yo creo que han sido estas dos las más complicadas. Y bueno, yo no sé si este caso lo conocíais vosotros dos. Pedro, creo que sí, porque habíamos comentado alguna vez hace años ya el tema este, pero no sé si estabas muy puesto en él.
No estaba muy puesto. Yo lo conocía pues de haber oído, creo que sigo un youtuber que trata casos de psicopatía, bueno, y crímenes y todo esto. Y sé que había visto un vídeo suyo, que por cierto hoy lo he refrescado, y sí, es el mismo caso. Pero vamos, que conocía el caso, cuando lo iba leyendo, el dossier que has enviado, pues se me iba refrescando un poco la memoria, pero no sabía que fuera tan complejo. Giselle, creo que has comentado que no te sonaba este caso. No me sonaba para nada, mentiría si dijera que sí, pero sí que es verdad que a raíz de ponerme a investigarlo, bueno, pues es eso, ¿no? También me ha volado un poquito la cabeza viendo pues todos los caminos por los que puede ir, ¿no? Uh-huh. Si realmente es lo que tú decías, se acaba pues en parte volviéndome un poco loca. Al fin y al cabo también, aunque tengamos esta, digamos, entre comillas, afición a estas cosas, bueno, no siempre conocemos los casos, ¿no? Y hay veces, pues eso, que nos sorprenden y para bien, para mal, para rompernos la cabeza, que es mi caso. En este caso yo creo que es uno muy turbio, ahora iremos desgranando, pero yo creo que tenemos que empezar por el principio, ¿no? Nunca mejor dicho, vamos a hablar un poco de la familia Ramsey y de ese padre, John Bennett, que venía de un matrimonio fallido, fruto del cual había tenido 2 hijos que ya no vivían con él. Y de esa madre, una figura que va a estar muy presente, la sombra de ella, durante todas las líneas de investigación de las que iremos hablando. Esta Patsy, obsesionada con los concursos de belleza, ella había sido ganadora de alguno de ellos en su juventud. Tenían además otro hijo, Burke, 3 años mayor que John Bennett, que también era protagonista de la historia. De primeras podemos decir que era una familia ejemplar, ¿no? Un padre con un buen puesto en una empresa, dinero, pero yo aquí ya veo trazas de explotación infantil. Quiero decir, la madre empieza a apuntar a su hija a concursos de belleza cuando esta no contaba ni con 4 años, maquillándola, vistiéndola como una adulta, un poco el terrorífico ese mundo que se ve bastante en la película Pequeña Miss Sunshine, ¿no? Le roba la infancia a la hija y además es que saca rédito económico de esto. No sé si queréis ya decir algo para ir metiéndonos en harina. Es un poco, bueno, es algo que por desgracia también está como a la orden del día, ¿no? Digamos que, entre comillas, explotar lo que es el tema infantil para sacar pues beneficio económico. Bueno, eso lo hemos visto, antes se veía, digamos que ahora está todavía más a la orden del día si nos ponemos a hablar de otros temas, pero sí, en parte como que a mí esto es una de las cosas que no me sorprende, quizá por lo que vemos ahora en otros temas como son las redes sociales y demás. Uh-huh. Bueno, yo opino, como decías tú, Javi, que es un poco bastante explotación infantil de entrada, pero bueno, creo que la explotación infantil creo que es una cosa que se ha tocado poco. Quiero decir que no está muy encima, porque a mí ya me parece explotación infantil todos esos programas de humor y como de estrellas infantiles, porque más allá de lo que le pueda parecer a un adulto, yo digo, ¿qué pensará el niño, no? Porque yo entiendo que el niño no tiene una mente tan... Y que piensa de todo ese mundo idílico y de aplausos y de ovaciones y de premios y tal. Y creo que es una fábrica de juguetes rotos, ¿no? Y en este caso, nunca mejor dicho, porque aquí ya sí que digamos que es una cosa exagerada, ¿no? Cuando veamos un poquito más adelante. Pero vamos, que creo que lo de la explotación infantil me parece que en los medios de comunicación, todo esto, pues está bastante en vogue, ¿no? Sí, normalizado, es verdad. Está como a la orden del día, es a lo que me referías. Pero yéndonos un poco a John Bennett Ramsey, la niña efectivamente gana varios concursos, adquiere notoriedad a nivel nacional, porque recordemos que ese circuito de certámenes de belleza infantiles es bastante popular en según qué zonas de los Estados Unidos. Y todo lo que viene después es muy raro. Nos vamos a trasladar ya hasta esa Navidad de 1996. Los Ramsey habían acudido a cenar a casa de unos amigos a pasar la Nochebuena, y cuando llegan a su mansión, porque era una señora casa, deciden retirarse a dormir, ya que al día siguiente tenían un vuelo programado a Michigan. Pero a las 5:30 de la mañana, Patsy, la madre, baja por un vaso de agua y al pie de la escalera encuentra unos folios. Digo unos folios porque en la mayoría de sitios que viene información sobre el caso dicen una nota, pero es que esa nota tenía más de 3 páginas. O sea, era una señora nota en la que alguien afirma que un grupo de extranjeros ha secuestrado a John Bennett y que si quieren volver a verla viva deben pagar un rescate de 118.000 euros y no llamar a la policía. 2 cosas que hay que recalcar de esa nota, ¿no? Como se supo después en la investigación,
estaba escrita con folios y con un bolígrafo que eran propiedad de la madre, que estaban en su escritorio, y además es que la cantidad de dinero que se pedía era justo la que había cobrado el padre ese año como extra de Navidad. Dos datos muy raros, además de que la grafía era muy similar a la de la madre, aunque luego los peritos no pudieron demostrar que fuese suya. Pero ya de inicio me empiezan esas sospechas, ¿no? Un poco sobre el núcleo familiar. Claro, lo que es hablar en este caso en el sentido de la parte materna, ¿no? Sí que es verdad que canta algo, ¿no? Pues eso, lo que tú decías, la hoja y tal pertenecía a la madre, la cifra, algo que había cobrado el padre, hombre, pues no, huele, ¿no? Es curioso lo de la cifra, 118.000, creo que era, ¿no? Sí, que ni siquiera cerraron a 100, porque normalmente, yo que sé, un rescate suele ser una cifra cerrada, ¿no? 300.000, 200.000, pero 118.000 es como también curioso. Pero aparte, a mí también me parece un poco cutre, para decirlo de alguna manera, la forma en que dejan la nota tirada en unas escaleras, no sé, o las notas, me parece todo muy raro. Si no me equivoco, la nota ponía, por lo menos por lo que he investigado yo y demás, ponía algo como que no llamaran a la policía, ¿no? En la nota que lo dejaron escrito. se especificaba que no se pusiesen en contacto con la policía si querían volver a ver a su hija con vida. Por eso, pero vamos, que fue lo primero que hizo. Claro, es lo primero que hace la madre, hace caso omiso de la nota, llama a la estación del sheriff local, una llamada que se produce entre las 5 y las 6 de la mañana y que ha quedado grabada, porque además es que fue investigada esa llamada, dado que a pesar de que la mujer afirmó que en ese momento estaba solo ella despierta, cuando creyó haber colgado el teléfono se escuchan unas vibraciones que después de analizarla, limpiar el audio, se logra atisbar que son voces y que dicen algo así como «Ya no hablaremos más contigo» y «Ayúdame Jesús» o «¿Qué hiciste Jesús?», así como la voz de un niño, a pesar de que los padres afirmaron que Burke, el hermano mayor, jamás se había despertado durante esa noche. Pero perdona que te interrumpa, la letra, yo había, no sé, igual voy yo que voy equivocado, pero me pareció leer en el informe que era parecida a la del padre, no a la de la madre, que tuvieron muchas dudas sobre la caligrafía del padre, pero que la de la madre la descartaron muy pronto. Es decir, que no se correspondía, no lo sé, igual. Era la de la madre. ¿Era la de la madre? Bueno, era de la madre, sí. Era la de la madre. ¿Sí? Cuando la grafía sobre la que tuvieron dudas. Y se estuvo investigando mucho, pero los peritos no pudieron llegar a ninguna conclusión certera, ¿no? sobre esa grafía, pero les llamaba la atención eso, que si hubiesen tomado el tiempo de escribir 3 folios de rescate dentro de la casa, se presupone que dentro de la casa, porque eran folios cogidos del... Es que 3 folios también, ojo al dato. Y cogidos del escritorio de la madre con un bolígrafo de la madre, por lo que se presupone que la nota se escribe dentro de la casa, sin ninguna prisa, que lo normal en un secuestro es hacerlo todo rápido y lo más fácil posible, ¿no? Un post-it y pista. Pero no, aquí con tranquilidad sus 3 folios. Cuando la policía se presenta en esa casa, pues no encuentran huellas ni nada que indique que un extraño hubiese penetrado en la vivienda. Toman nota de los relatos de los padres y les piden que revisen la casa en busca de algo, de cualquier detalle inusual. Y no aparece nada en inicio, ¿no? Hasta que horas después al padre se le enciende la bombilla, así de casualidad, y acompañado de un amigo decide bajar al sótano. Y ahí aparece el cuerpo de su hija, de John Bennett Ramsey, que ya también es una cosa que dices, se revisa la casa entera y nadie baja al sótano hasta ese momento, horas después. Ya, que es un poco cuanto menos extraño. Porque, vamos, no sé, cuando revisas una casa yo creo que la revisas al completo, ¿no? Y más cuando ha sido un secuestro, no sé. Y más si va la policía allí, es lo que me llama la atención. Nadie baja de los cuerpos de policía al sótano a hacer una inspección, no revisan toda la casa. No sé, no estaba esa hipótesis, podía haber tenido un accidente la niña, podía haber, no sé. A ver, bueno, podía haber pasado cualquier cosa, era una niña pequeña, al fin y al cabo. Sí, bueno, igual el cuerpo todavía no estaba ahí. También es una hipótesis, ¿no? Porque yo creo que aquí, a mí me da la sensación cuando yo leo este caso, una de dos, o que falta información, o que la información que se mueve es como que una familia con dinero, muy bien posicionada,
americana, tal, no sé qué, y es como que se ha intentado un poco como cubrir muchas pistas, ¿no? Como dejarlo en... Es decir, que no se han esforzado demasiado en aclarar qué es lo que ha pasado realmente. No sé, a lo mejor incluso cuando estaba leyendo todo el dossier, digo, a ver si era una familia que tenía cierta influencia, ¿sabes? Que evidentemente la debía tener, porque era un personaje bastante popular, la niña, y bueno, y creo que el marido era una persona con la vida económica bastante... Con unos ingresos bastante elevados. Claro, porque pongamos que, no lo sé, que bajaran al sótano, pero que en ese momento no estuviera el cuerpo todavía ahí puesto, que podría ser, es decir, que igualmente el cuerpo igual se hubiera podido mover, ¿no? Pero porque si el justo cuerpo no estuviese ahí en ese momento, tendría que haber aparecido en ese primer informe de la inspección de la casa. Entonces yo creo que no bajan al sótano hasta después, porque más raro sería que no aparece el cuerpo y luego en el mismo sitio sí está el cadáver. Eso sí que sería, vamos... Sí. Sería más, yo creo que eso sería más complicado, ¿eh? Yo creo simplemente que no pero barajaba esa hipótesis porque fuera quien fuera el asesino, se quiso hacer entender que había sido una mafia que había raptado a la niña. Entonces, que bueno, existía la posibilidad de que cuando vieran a la policía, cuando llamaran a la policía, pues quisieran representar, no sé, un poco que finalmente pues habían asesinado a la niña precisamente por eso, ¿no? Pero bueno, no lo sé, es que vuelvo a repetir, a mí lo que me parece el caso es que o esta familia tenía cierta influencia y no sé, la policía no obró como tocaba o simplemente pues hubo muchas pistas que sí que de alguna manera se intentaron encubrir. Sí, luego abriré un poco al final eso porque hay mucha gente que estuvo en el inicio de la investigación que dice que hubo procedimientos que se hicieron mal y otra gente... No son nada lógicos. Y otra gente incluso que dice que en el momento que en el 2008 se exonera a los padres que no se debía haber exonerado a esos padres, que hay pruebas que no se les ha dado validez, que no se ha seguido esa pista como el ADN que aparece en el cuerpo de la niña y que no se puede descartar a ningún sospechoso a día de hoy. Recordemos que es un crimen que está sin resolver. O sea que es una investigación también, no sé si llevada mal de inicio o con tantas historias tan raras que se perdieron desde el principio los investigadores. Ya os digo, ahora vamos a desgranar las hipótesis, pero voy a contar cómo aparece el cadáver de la pequeña, tapada con una sábana blanca, amordazada con una cinta adhesiva en la boca y con un cordón de nylon alrededor del cuello y las muñecas, además de varias marcas de arañazos por todo el cuerpo y una fractura en el cráneo, que esto se descubrió después. En el momento pues no se ve, y cuando se hace la autopsia es cuando se descubre que había sido la causa de la muerte. En ese momento en el que el padre encuentra el cadáver de su hija, decide alzarla y llevársela hasta el salón de la casa, y como decía en la narración, no se sabe muy bien si esto fue un acto reflejo de un padre desesperado, roto de dolor, o una manera de destruir la escena del crimen, ¿no? Hombre, a ver, también hay que ponerse en la piel del padre. Quiero decir, yo como padre o como hermano o como lo que sea, veo el cuerpo de un ser tan querido, en principio, ¿no? Si es que no fue el padre el asesino. Y es lógico y natural que no te pares a pensar, ay no, mi hija está muerta, pero no la voy a tocar de aquí para que la policía... Quiero decir, a mí de todo lo que se baraja, de toda la información que se baraja, es lo que menos extraño me parece. Porque más si no estás metido en temas policíacos, quiero decir, no vas a pensar, no voy a mover el cuerpo de mi hija, no. Es decir, creo que es un instinto natural, ¿no? Pero levantarla y llevarla al salón, ¿tú crees que es un instinto natural? Sí. O cualquier cosa, o sea, es que tenemos que ponernos en la piel de un familiar. Yo entiendo que abrazarla, pero levantarla, llevarla al salón. Yo ahí estoy un poco con Javi también. Yo creo que el instinto que más sale quizá es pues el típico, ¿no? Arrodillarte, llorar, tocar, por supuestísimo, besar y demás, pero tanto como cogerla en brazos, llevarla desde el sótano hasta arriba. Es raro. No sé, es como a mí me suena más a... Que tiene razón Pedro, que hay que ponernos o intentar por supuestísimo, porque tú imagínate, pero... A lo mejor O sea, una niña de 6 años, no sé, yo a lo mejor un instinto proteccionista. A lo mejor estoy ya muy intoxicado por todo lo que he leído y porque, claro, a mí no sé, además puedes pensar que todavía está viva, no lo sé, sí. Yo qué sé, no sé. Bueno, cuando llegan a la escena de... Sí, dime.
No, quiero decir que sí, que no es lo normal, pero tampoco me parece excesivamente extraño. Quiero decir, no sé cómo reaccionaría yo en esa situación, No, yo tampoco. pero desde luego no me pararía a pensar en el procedimiento legal. Ese sería el último que haría. Cuando llegan a la escena del crimen, los investigadores encuentran una ventana del sótano rota y una maleta debajo de la misma, que en un principio se cree que podría haber sido usada como escalón por el asesino, pero un detalle tumba esa primera hipótesis, ¿no? Había una telaraña que hacía imposible pasar por la ventana sin ni siquiera tocar. Era imposible entrar por ahí, por lo que todo apunta a que eso pudo haberse colocado para dar una idea de que alguien podía haber entrado en la casa, ¿no? Y en esa escena del crimen aparecen varias pistas que voy a pasar a narrar, si os parece, para que tengamos un contexto más claro de lo que fue aquello. Una ligadura blanca y sintética, tipo soga, tipo cuerda, atada alrededor del cuello de John Bennett, y otra pieza anudada de una manera más floja a su muñeca derecha sobre la manga de su camiseta. La cuerda que presentaba alrededor del cuello estaba enrollada en una barra de madera de 10 centímetros con la palabra Corea impresa en ella, con tinta dorada. Se cree que era el mango de una brocha. Ese mango, la barra de ese mango estaba quebrada irregularmente en ambos lados y cubierta con diversos colores de pinturas y posiblemente barniz. Por lo que os digo, se piensa que era una brocha y además la policía cree que fue usada para apretar la cuerda alrededor del cuello de la niña, tipo el garrote, ¿no? Para acabar con su vida. Alguno de sus cabellos estaba además entrelazado con la soga del cuello. John Bennett estaba acostada de espaldas en el suelo, cubierta por una sábana y una sudadera del equipo de hockey Colorado Avalanche, y cinta adhesiva de tela pues fue encontrada en su boca, de acuerdo con el padre. La cabeza estaba girada hacia la derecha y sus brazos estaban extendidos sobre su cabeza. Vestía una camiseta blanca de manga larga sin cuello, con una estrella plateada en el centro decorada con lentejuelas. Llevaba ropa interior blanca y se encontraron manchas de orina en su ropa interior. Además también se encontró un dibujo de corazón hecho con tinta roja en la palma de su mano izquierda y un anillo en la mano derecha. Narro todo eso para poner en contexto porque hay varias cosas que luego van a ser llamativas cuando se desgrane más la investigación, ¿no? Porque, como os digo, a raíz de esa brocha y de esa cuerda en el cuello se piensa en un inicio que la niña había sido asfixiada usando el método del garrote, apretando la soga alrededor del cuello y dando vueltas a ese trozo de madera, el mango de la brocha, y luego se determinó que la niña había sufrido también ese fuerte golpe en la cabeza con algún objeto contundente que le provoca una ruptura en el cráneo de unos 20 centímetros. La conclusión de la autopsia señaló que la niña murió por asfixia por estrangulamiento asociada a un trauma cráneoencefálico. Además, el doctor Richard Krugman, especialista en abuso infantil, dijo que había una abrasión vaginal que en sus propias palabras era signo de trauma, pero no necesariamente de abuso sexual. No hubo evidencia, no existía evidencia de violación convencional, aunque no se pudo descartar esa agresión sexual, porque aunque no se encuentra semen, había evidencia de esa lesión vaginal y en el momento de la autopsia el patólogo registra que parecía que le habían limpiado el área vaginal con un paño. Vamos a parar aquí y comentáis porque ya hay telita en todo esto. Sí, aquí en el tema de la agresión sexual, yo creo que hay una parte en la que queda bastante claro, ¿no? Que, bueno, pues que ha pasado algo, evidentemente, aparte de lo que se vio en la autopsia y demás, pues eso, ¿no? El área vaginal limpiado, yo creo que ahí es a conciencia todo, quiero decir. No sé si me explico. Yo decía lo de los restos de orina, lo recalcaba porque pudo ser también, no sé si por miedo. Miedo, sí, quizá. El hecho el miedo, el temor, sí, que pues eso, que la niña no dejaba de tener 4 años. Y el tema del golpe en la cabeza, que al parecer pues pudo no haberla matado de primeras y decidieron pues ahogarla después, ¿no? No sé, es todo... Es que es todo súper enrevesado. Es que lo cojas por donde lo cojas, hay por cada parte del cuerpo de la pobre niña hay algo. No sé si te fijas. Sí, además... O sea, no es el típico cadáver, digamos, que dices, madre mía, le han hecho absolutamente de todo, cómo lo ha tenido que pasar, pero sin embargo tiene por todos lados la cría en este caso. Claro, además lo del abuso sexual que ya apuntábamos un poco es que fue una de las líneas de investigación principal, ¿no? Se apuntó a esos posibles abusos sexuales por parte de John, del padre. Había indicios de ese abuso en el cuerpo
Y además había varios rumores circulando sobre el tema. Se dijo que durante una de esas violaciones habría podido golpear a la niña contra algo, provocándole esa fisura craneal y la muerte, y que había sido encubierto por su esposa, que habría montado pues todo ese teatro del secuestro. También se cree que pudo haber estado abusando de ella y por accidente la golpeó contra algo que la llevó a tener la fisura craneal, donde la esposa pues se dio cuenta y se decidió ayudarle a encubrir, montando esa escena del crimen. Incluso la prestigiosa revista Vanity Fair se aventuró a realizar una afirmación, que la niña había muerto durante un juego sexual con sus padres que se había salido de control. Bueno, aquí teorías... Claro, es que tú aquí, si te pones a pensar en esto, ¿no? Lo que también ha dicho Vanity en esta investigación, ¿no? Pues se encaja, ¿no? La orina quizá de la niña, en el sentido también un poco del miedo, ese temor, pero que tampoco quizá fuese tanto a lo desconocido, ¿no? Porque bueno, si ya te lo han hecho una vez, ya sabes, digamos, que a lo que te enfrentas, tengas 4 años o te esté pasando con 16, quiero decir. Entonces, pues... Y en ese caso sería un poco normal, ¿no? Que no hubiese una evidencia de violación convencional, porque no es... Suena muy feo lo que voy a decir, pero creo que se entiende. No es una violación convencional como tal, ¿no? Sí que es una agresión sexual, porque la niña me imagino que tampoco estaría predispuesta. No sé si me estoy explicando. Pero si hubiese habido una violación al uso en un cuerpo de una niña, violación al uso me refiero con una penetración completa, no otro tipo de abusos sexuales como pueden ser tocamientos o otro tipo de cosas, sí que tenía que haber presentado esa vagina algún tipo de desgarro. Es que yo creo que esta línea de investigación se sostiene tan poco como el resto, porque, o sea, para acusar a alguien de un abuso sexual, y más a unos padres, o de un juego... O sea, imaginaros el macabro que es, pero eso sí, vende un mogollón de números la revista. Acusar a unos padres de un juego sexual, es que... Claro, además sin pruebas, porque... sin pruebas, que todo puede ser, ojo, cuidado. Pero el todo puede ser no nos vale para inculpar, porque eso ya es una mancha social, es que no te la quitas, vamos, ni con salfumán. No, lo que hay que decir también es que en el momento en el que sucedió esto, fue un caso muy mediático, empezó a salir un montón de información no contrastada y, salvando las distancias, pues fue como un poco el caso de Rocío Baninkoff, ¿no? Claro, pero por eso digo que es información un poco como que sí te la digo, pero no tenía las partes bajas, se las habían lavado, vale, pero antes o después de que falleciera, porque que yo sepa, muchas niñas las lavan antes de ir a dormir. Luego, tenía gotas de orina. Bueno, hay niñas que tienen pérdida de orina. Una niña de 6 años perfectamente puede tener pérdida de orina, o pues tal. ¿Podría ser el miedo? Tal, pues sí, podría ser perfectamente, pero todo es como que sí, pero que no. Es una información que podría haber sido abusada, pero no se sabe si podría haber sido abusada. Hombre, quiero decir, yo creo que aunque no haya una penetración, tú puedes calcular, ¿no? Más o menos si hay algún tipo de, no sé, de roce o abrasión o lo que sea, el tiempo que lleva eso ahí, ¿no? En esas partes tan delicadas. Claro, es que nunca se pudo... Tampoco... El tema de la violación es algo, del abuso sexual es algo que estuvo siempre rondando este caso, pero que no se ha podido demostrar nunca. Entonces, a raíz de la autopsia me refiero, nunca se ha podido demostrar que efectivamente hubiese habido un abuso de ese tipo, me refiero, vaginal, me refiero, obviamente. Claro. Por eso digo que igual podría haberlo habido, pero no se puede inculpar a nadie de esto, porque evidentemente no hay una, creo yo, por lo que he leído y por lo que he escuchado. No, realmente es que es un caso. Al fin y al cabo no deja de ser un caso sin resolver. Entonces es que todo lo que hagamos son hipótesis en este caso. Sí, no podemos acusar a nadie ni nada. Estamos desgranando las tres, o sea, las hipótesis más sonadas, una a una. Sí, pero yo aquí quiero romper una lanza a favor de los padres, que es que... Es muy duro que una revista se incline por este tipo de hipótesis, que sabemos todos que es una hipótesis, pero hay mucha gente que no sabe ni lo que es una hipótesis. O sea, que lo lee y lo da por hecho. Entonces, no sé, yo digo que es muy fuerte lanzar una hipótesis así si realmente no tienes unas pistas que te conduzcan a ello, ¿sabes?
Otras teorías culparon también a la madre, ¿no? Una hablaba de una discusión con su marido por los abusos a la niña, que habría acabado con el lanzamiento de un objeto pesado que habría impactado contra la pequeña por error. Una variación de esa misma teoría era que Patsy, en un ataque de ira, había golpeado a su hija contra algo. Ambas teorías sugerían que la muerte de John Bennett no había sido planeada, sino accidental, y que por ello se había elaborado un plan. También se habló de esos ensayos de la madre, ex reina de la belleza, de esos ensayos tan duros a los que sometía a su hija, dado que quería que todo estuviese planeado a la perfección, porque la mayoría de sus ingresos venían de esos concursos de belleza, ¿no? Allí podría haberse excedido golpeando a la niña y luego se habría encubierto el crimen. Es otra de las teorías que planearon sobre ambos padres. Por citar las principales, me refiero antes de que nos metamos con el hermano, porque también hay tela ahí. Hombre, a ver, lo de que la madre al fin y al cabo pues tuviera la misma, o sea, lo hubiera sido antes, ¿no? Y que tuviera esa obsesión quizá con que la niña llegase a lo que había sido ella, pues bueno, es otra cosa que digamos que al fin y al cabo también es, como yo siempre digo en estas cosas, está también un poco a la orden del día. No sé si me explico. Quiero pues que mi hija tenga lo que he tenido yo y ahora pues mira, si puedo vivir de ello pues un poquito mejor. Entonces, claro, todo siempre abarca a que llega todo a la misma hipótesis, ¿no? Sale una hipótesis, me la creo. Sale otra, me la creo también. ¿Me parece sospechoso el padre? Sí, ahora me parece sospechosa la madre porque era la madre y era la que le estaba llevando a los concursos, ¿sabes? Es que yo lo que creo es que esta familia, por desgracia, no tiene una buena publicidad de entrada. Porque todos sabemos que los concursos de belleza nos inspiran a todos, en mayor o menor grado, superficialidad, narcisismo, control, ¿no? Un poquito. Entonces ya de entrada tienen una mala publicidad la familia en general. No ayuda mucho que la madre fuera una ex Miss y que quisiera que su hija, independientemente de que, como bien dice Giselle, estuviera mejor o peor, que yo encuentro que, bueno, es un error, evidentemente, ¿no? Proyectar tus sueños sobre tus hijos, intentar continuar con eso, ¿no? Pero vamos, que no ayuda al caso para nada, creo yo, a nivel social, que estuvieran metidos en estos temas. A mí personalmente es uno de los datos de este caso que me parecen tristísimos, ¿no? Esta niña le privaron de la infancia, no tuvo libertad de decisión en ningún momento. O sea, la madre decide apuntarla a concursos de belleza y a mí, no sé si es por mi personalidad o que yo veo las fotos de ella y me provoca una terrible lástima ver a una niña, claro, por eso, de 5 años por eso con pintalabios, vestida como una señora, me echa muchísimo por detrás. Pero te fascina al mismo tiempo. Es duro decirlo, pero a mí por lo menos digo, pero ¿cómo puede el ser humano llegar a este tipo de cosas? ¿Sabes? Casi que es como una muestra canina, ¿no? Uh-huh. Es que es espantoso. Pero de igual manera, por eso empezaba el programa así. Cuando yo veía esos programas de Canta tú y cantan los niños y tal, y veía el sufrimiento de alguno cuando lo descalificaban o cuando... Y yo decía, pero es que esto es terrible, porque ellos no viven, los niños, todos hemos sido niños y los niños no viven un mundo de competición como el que vivimos nosotros, no son capaces de entenderlo, entonces es muy duro. Por eso digo que ayudaba muy poco que la familia estuviera, sobre todo la madre, metida en esos berenjenales. Sí, por eso citaba yo un poco Pequeña Miss Sunshine, porque creo que hace un retrato muy fidedigno de todo este universo de los concursos de belleza, ¿no? Y de la superficialidad que se respira, e incluso de cómo algunas madres se obsesionan tanto, sí. Pero bueno, otras teorías se centraron en Burke, el hermano. Un niño se le describe como extraño, solitario, al parecer muy celoso. De hecho, la autopsia de John Bennett reveló que la niña había estado comiendo una fruta que posteriormente se identificó como piña, que era además la fruta favorita de ambos hermanos. Se dijo que Burke podría haber entrado en cólera porque John Bennett le había quitado un trozo de la piña que estaba comiendo. El niño la habría golpeado con una linterna, matándola. Es cierto que se halló una linterna en la escena del crimen, pero sin ninguna evidencia de que hubiera sido usada como arma. En un principio se dice además que era imposible que un niño de 9 años pudiese golpear a alguien con tanta fuerza hasta llegar al punto de romperle el cráneo. Pero se hicieron estudios, la policía realizó diversas pruebas y efectivamente se demostró que era totalmente posible. Esos estudios se hacen con niños de la misma edad, hacen que golpeen con la linterna objetos con la misma textura que un cráneo humano y la fractura que dejaban en el hueso era igual que la de la niña. Sí.
Era similar, sí, Era es verdad. igual sí. que la niña presentaba en la cabeza, con una linterna, ¿no? Entonces también es un dato perturbador, cuanto menos. Es que yo esta es la línea de investigación que menos me creo. ¿Qué menos? La del hermano. ¿La que menos? Sí. La del hermano. Lo veo como tan fácil. De repente vamos a resolver el caso y no el hermano. Sabes que además es menor, ¿no? Y no sé, por eso decía que era como que se intenta un poco tal y luego darle una resolución un poco, porque un menor no va a ir a la cárcel en el hipotético caso de que que ni siquiera se celebre un juicio, ¿no? Pero bueno, no lo sé, es como que no me casa. Bueno, sigo desgranándola porque iba a dar ya una opinión, pero prefiero desgranarla y luego... Una persona cercana a los Ramsey ya había asegurado que la niña había sido agredida por Burke con un palo de golf y que había tenido que ser intervenida quirúrgicamente para poder reconstruir una parte de su rostro. Este relato tampoco sé cuánta veracidad darle, ¿eh? Esta persona también dijo haber escuchado a Burke gritarle a su hermana que la quería lejos, que no se acercase, y algo que llamó mucho la atención a la prensa es el hecho de que el padre de inmediato contratase a un equipo de comunicación y a un prestigioso bufete de abogados criminalísticos, como si estuviesen intentando encubrir algo, como si estuviesen intentando encubrir a su hijo, que la verdad es que no sé si habéis visto vídeos del niño en el momento del crimen, y sí que, bueno, puede tener un shock postraumático, pero son curiosas las entrevistas y el material que hay de él, ¿no? Yo sí que he visto alguna por encima y, bueno, las de niño y luego las que le hacen un poquito más cuando ha pasado unos cuantos años. Y la verdad que es un niño un poco extraño, en mi opinión, a la hora de responder esas entrevistas, ¿no? Porque quitando el shock que tiene, él responde tan... ¿Sabes? Como sabe y como que yo le veo como que sabe responder. Dining room table. Can you describe that to me? Did go something. Okay. Looks like glass with a tea bag in it. Okay. Does that look like cereal inside there? No. Or does it look like... A little big. One piece right there. Uh-huh. Sí, porque al niño le hacen preguntas sobre lo que ha pasado y él está inalterable, quiere jugar, incluso en algunas como que medio molesta a los entrevistadores, pues no parecía muy afectado por haber perdido a su hermana. Además, a un hermano, claro, sí. Además, en una le preguntan si se sentía seguro en esa casa y él dijo que sí, que no había problema, cosa que llamaba la atención a varios expertos, dado que si hubiese ocurrido un secuestro, seguramente una mente infantil normal habría mostrado mucha más preocupación por su seguridad. Hombre, evidentemente, ¿no? Si te han entrado en casa o cualquier cosa o tu hermana ha fallecido y tal, lo suyo es que, aunque tengas una edad un poco más inconsciente, entre comillas, por la edad, ¿no? Porque eres más pequeño y no entiendes tantas cosas, tengas miedo, ¿no? Yo con lo miedoso que era de pequeño no sé si habría podido volver a esa casa, ¿sabes? Por eso te lo digo. Idem. Entonces, no sé, además en la espalda de John Bennett se encontraron 2 marcas que en principio se pensó que podían ser de una Taser, que habrían utilizado para noquearla y sacarla de la casa sin que hiciera ruidos, aunque, bueno, una Taser tampoco se usa demasiado para eso, pero fue una teoría que salió en ese momento. Pero los puntos no coincidían con los dientes de estas máquinas. Entonces se buscan más objetos que pudieran haber provocado esas cicatrices y resulta que solo uno coincidía a la perfección: los carriles de un tren de juguete de Burke, de su hermano. O sea, ya tenemos la linterna y tenemos este juguete. Cuanto menos llamativo, oye. Hombre, son cosas que al fin y al cabo parece que están gritando como su nombre, ¿no? O por lo menos que... Perdón. O por lo menos que la investigación vaya por ahí. Claro, a mí por eso es lo que decía antes cuando decía Pedro que le resultaba la menos increíble. Pues a mí creo
que me resulta un poco la más creíble por todo el paripé de contratar abogados, de montar esto, de la voz del niño que se oye en la llamada de la madre. Yo creo que sí, de la nota escrita incluso con ese material, yo creo que unos padres, por salvar a su hijo, sí serían capaces de esto. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Sí, yo también, entre las que han salido y demás, yo también en este caso estoy de acuerdo contigo, Javi. Yo es por la que más me decanto. Más que nada por eso, por la forma de actuar de los padres quizá, ¿no? A ver, yo igual no me he expresado bien, pero quiero decir que para mí es una teoría tan válida como las otras que se barajan. Quiero decir que no, o sea, realmente si tantas pistas hay que apuntan a que eso es así, ¿por qué no se ha cerrado el caso? Quiero decir, ¿cuál es el motivo por el cual no se cierra el caso? ¿Por qué no se entrevista a ese niño? ¿Por qué no se contratan psicólogos especializados, que los hay y muy buenos? Que son, a lo mejor no en un día, pero en 10 te sacan la verdad a un niño y a quien sea. Quiero decir, si el niño sufre psicopatía, como en algunos vídeos que yo he visto o en el vídeo en el que vi se insinúa, ¿por qué no está eso constatado? Quiero decir, es que no sé. Volvemos al principio, es que a mí es un caso que vuelvo a decir que me parece que o falta información o se creó una vez sabido lo que había pasado, cuando se supo lo que había pasado, pues a lo mejor había algún tipo de contacto y si fueron los padres o si fue el hermano, que todo es posible, que decir que está todo ahí en la olla, pues alguien les aconsejó que bueno, que hicieran esto, lo otro, pum, pam, no lo sé, pero... Es que yo, haciendo un poco el resumen del caso, de las teorías que llevamos hasta ahora, a mí hay varias cosas que sí podrían apuntar. No me quiero salir un poco de la imparcialidad, pero hay varias cosas que me llaman la atención y que podrían apuntar a un encubrimiento por parte de los padres al hermano. La primera, el tema del cuerpo en el sótano de la casa. O sea, que me parece ya que da señales de cómo alguien actuaría encubriendo una escena, ¿no? El viejo dicho de que el asesino regresa a la escena del crimen. Que John y Patsy no cooperasen con la policía, que inmediatamente contraten a un abogado y que nunca son 100% claros con los investigadores sobre lo que ha sucedido, ¿no? O sea, si no supieran lo que le había pasado a su hija, estarían muy desesperados para obtener respuestas y cooperarían en absoluto con la policía. Es lo que yo creo. Luego, la nota de rescate. O sea, una nota escrita en una libreta con un bolígrafo de la casa de los Ramsey, con folios de la casa de los Ramsey. Y tranquila, y que además es que después de escribir la nota, esos objetos, esos bolígrafos son retornados a su lugar de origen, al escritorio y tal. No sé, la cifra que es la misma que lo del padre, o sea, todo muy burdo. Que se crea que estaba escrita por la madre, que aunque se diga en la nota que no tenían que contactar con nadie, la otra llame a la policía y a algunos amigos de la familia para invitarlos a la casa. O sea, como que ya sabían, aunque nos han dicho que le va a pasar algo a la niña si llamamos a la policía, la llamamos igual. Pero finalmente la letra no coincidía con la de la madre. No se pudo demostrar pericialmente, pero la letra era muy similar. Es que... Ya. Por eso la prueba no se puede utilizar como prueba en ningún juicio, pero... Como prueba acusativa. Y el caso también es que si el plan era secuestrar a John Bennett y cobrar el dinero, ¿por qué la mataron? Y si la muerte era accidental, ¿por qué dejarían esa nota de rescate? Y además, ¿por qué dejarían una nota de rescate teniendo el cadáver de la niña ahí abajo, no? O sea, además es que el cadáver aparece con una manta encima, que también esto se hace mucho cuando un asesino conoce a la víctima. Si no te importa... La víctima o incluso el lugar del crimen. Claro, si no te importa la persona a la que acabas de matar, no te molestas tampoco en cubrir su cuerpo. Que las huellas dactilares del niño en el plato de la piña, el tema de las entrevistas al niño, no lo sé. No sé, es que es muy raro. En general todo... Bueno, pues eso, ¿no? Es que yo creo que no está resuelto por algo y lo estamos viendo. Y además esa llamada al 911 cuando encuentra la nota de rescate Patsy, muy criticada porque dicen que era un comportamiento, la he puesto antes en la presentación, un comportamiento muy extraño, no se refiere a su hija por su nombre, ella habla de que es la madre, y además según el FBI en el análisis gestual de Patsy le denotaba que ella en todo momento sabía que su hija no había sido secuestrada. Bueno, no lo vamos a saber nunca porque fallece en 2006 víctima de un cáncer de ovarios, pero son muchas cosas que se van
cerrando, y por eso a mí me dan una idea, y decía antes que podía estar muy intoxicado por todo esto, ¿no? Por todos los datos que tengo ya. Pocos. Porque además falta un último... Sí. Todavía nos quedan más cosas. Que creo que es importante, muy importante. Porque además, claro, cuando hay un crimen, hay mucha gente que le interesa un poquito de fama. Hay que decir que el mismo año en el que fallece Patsy, en 2006, aparece un señor, John Mark Carr, que confiesa el crimen de la niña, un profesor. Luego se descubrió que toda esta versión había sido inventada. Que dices, ¿con qué motivos, no? En 2008, a la vista de nuevas pruebas de ADN realizadas con restos encontrados en el cuerpo de John Bennett, la Fiscalía del Condado de Boulder exonera a la familia de cualquier participación en los hechos, porque esas pruebas de ADN demuestran que los restos biológicos presentes en el cuerpo de la niña eran de alguien externo a la familia, de alguien externo. Se los atribuyen a un hombre sin identificar. La policía pide perdón por si en algún momento han hecho que las sospechas se centren contra los padres y contra el hermano, pero en octubre de 2010 se reabre el caso. Se realizan nuevas entrevistas tras una nueva investigación de un comité que incluía a investigadores estatales y federales. Todo se queda un poco parado hasta hace muy poquito, 2019, 11 de enero del 2019, el criminal convicto Gary Oliva se declara culpable de la muerte de Ramsey. Lo informa el periódico Daily Mail TV, al revelar en exclusiva unas cartas que había escrito este señor a un excompañero de la secundaria llamado Michael Vale. Las misivas escritas desde prisión decían: nunca amé a nadie como amé a John Bennett, pero la dejé escapar, le partí la cabeza y la vi morir. Fue un accidente. En otra carta además describía la piel hermosa y resplandeciente y el cuerpo divino de Dios de la niña. Este excompañero, Vale, dice estar seguro de que Oliva es el asesino y asegura que esa misma noche, la noche de autos, recibe una llamada de Oliva muy afectado emocionalmente, que llora y se lamenta y dice que le ha hecho daño a una niña. Pero cuando trata de obtener más información, este cuelga, y momentos después, al ver la noticia del asesinato de John Bennett en los periódicos, Vale dice que ata cabos y de inmediato pues le comunica a la policía que su excompañero de clase le había manifestado lo que le había dicho en esa llamada, pero al parecer pues nadie hace caso, y el propio Oliva estaba en Boulder en ese momento, a un par de calles de la casa de John Bennett. No sé si queréis comentar algo, que se me seca la boca de tanto hablar. No, yo sí, yo quisiera decir, ¿y por qué no? ¿Por qué no? O sea, a mí lo que me fascina siempre de todos estos casos sin resolver es que al que menos se le da importancia, o sea, al que menos se le da credibilidad, es al más directo, claro, y fui yo, que justamente estaba por ahí y monté todo esto. Yo no digo que sea así, pero digo, ¿pero por qué no? ¿Por qué siempre tiene que ser el menos creíble y nos vamos a un juego rocambolesco sexual de los padres, un hermano que la asesina por envidia, por celos, una madre que... Y mi pregunta es, ¿y por qué este tiene tan poca publicidad, se vende tan mal esta línea de investigación? A ver, es que la policía de Boulder investigó a este señor después, investigó la posible participación de Oliva en este caso, varias confesiones de este señor, pero nunca le ha dado demasiada credibilidad a las declaraciones de este señor. No, claro, es que puede ser que no sea así, ¿sabes? Pero existe esa confesión de ese señor que dice que la noche de autos pues llamó diciéndole que, bueno, X, ¿no? Entonces, es decir, algo de solidez tiene. Además es un tío que está condenado por posesión de pornografía infantil, pero ya se le había investigado en su momento, la policía le había investigado en su momento y no habían conseguido establecer una conexión. Entonces, no está descartado como sospechoso, obviamente, pero... A ver, yo entiendo la parte de Pedro, ¿no? Yo entiendo totalmente lo que dice, porque yo me acuerdo que hace no mucho en un caso yo dije lo mismo, hablando aquí con vosotros, que a veces lo más obvio y lo más fácil siempre se descarta, pero es que a veces es eso. Entonces entiendo la parte de lo que nos quiere decir Pedro, porque yo en ese sentido he compartido muchas veces su opinión y demás. Así que en ese sentido entiendo lo que quiere decir Pedro, porque es que podría ser también otra opción perfectamente. Lo único que luego, bueno, pues se ven las pruebas y demás y en fin. Al final es que parecen todos un poquito, parece que todos pusieron un granito y entre todos al final
Entre todos la mataron y ella sola se murió. Efectivamente. Yo además, investigando en el momento sobre Gary Oliva y tal, pues leí unas declaraciones de uno de los hijos del padre de John Bennett, hablando de su media hermana, decía en el artículo de John Andrew, que decía que, según este señor, una manera fácil de mejorar las probabilidades es identificar e investigar a cualquier delincuente sexual infantil que viviera en Boulder en 1996, y para limitar aún más el campo, pues estaba buscando una raza muy rara de pedófilo, un pedófilo sádico, una criatura tan cobarde que obtiene placer torturando y a menudo matando a niños pequeños. Estos tipos se sientan en lo más alto de una gran pila de pájaros de mierda, cito textualmente. Y basado en las acciones pasadas de Gary, no parece que llegue a ese nivel. Esto es lo que dijo el medio hermano de John Bennett Ramsey, ¿no? Entonces, pues un poco relacionado con esa otra línea de investigación, que ya os digo, es que se abren tantas que acabas mareado. Es que se abren perdido. muchísimas, ¿eh? Sí. Se abren muchísimas. Es imposible, yo creo que, aunque creas que estás seguro de que tú sigues una línea, es imposible que no te desvíes. Y es que además el año pasado, por estas mismas fechas, el Departamento de Policía de Boulder y la Fiscalía del Condado de Boulder anunciaron su plan de enviar a laboratorios privados de ADN con maquinaria mucho más avanzada que la que tienen ellos, para volver a analizar las pruebas recogidas durante la investigación del asesinato en el 96 de John Bennett Ramsey. Gracias a esa tecnología moderna de la que no se disponía en el momento de la muerte de la niña, las pruebas pues se han completado hace poco, hace menos de un mes, y se renueva esa esperanza de que se identifique al asesino de la niña, pero todavía no tenemos datos sobre esas pruebas. Imagino que es que ahora las están analizando la policía y intentando, pero vamos, que puede que en cuestión de semanas el caso vuelva a dar un giro. Bueno. Pues habrá que esperar, y a lo mejor hablamos de un segundo capítulo en A través de la niebla sobre el caso que nos ocupa hoy. O un caso resuelto, ¿os imagináis? Sí, ojalá. Porque yo con toda la información que has dado, el dossier, bueno, los vídeos que he visto, yo no me decanto por ninguna en concreto. Quiero decir que están todas ahí en la chistera y oye, no sé. Muy complicado. Ya que al final por todas y por ninguna. Es que te intoxicas mucho con este caso, porque vas leyendo y dices, pues fue el padre. Pero puede que fuese el hermano, porque tal. Pero es que luego aparece este señor que confiesa el crimen. Es que luego hay un profesor que también ha confesado. Pero yo creo que aquí hay un componente, que lo vuelvo a repetir, que es fundamental, que es la mala publicidad que tiene la familia, porque tienen mala publicidad. La gente no le hace mucha gracia esto de los concursos de belleza en general, una niña vestida como una mujer mayor, una madre que proyecta. Entonces tienen muy mala publicidad. Es decir que... Sí, desde luego de primera... Ya de entrada no caen bien. Ya de entrada, pues lo que comentaba yo, el abuso infantil, decir, pues qué padres que permiten exponer así a su hija, maquillarla, pintarla como una mona, vestirla así, pues ya de entrada esa es la primera. Hay padres psicópatas, esto se sabe, y hay casos constatados de hijos de psicópatas que no los han enloquecido de milagro, porque han tenido que huir de la casa porque tienen una madre psicópata, o los dos, o los padres psicópata, y son padres pues que utilizan a los hijos como una extensión de ellos mismos, que pues eso es lo que son para ellos, ¿no? Una posesión, algo que les pertenece. Pues ¿por qué no? A lo mejor también. Intentar hacer del hijo lo que no han podido hacer de ellos mismos. Sí, o simplemente eso, no barajan la posibilidad de que su hijo pues tenga una vida propia, sienta a su manera, sino que lo ven como eso, como un negocio. Pues chicos, no sé si tenéis algo más que decir sobre este caso. Yo, la verdad, es un caso, se lo tengo que confesar a los oyentes, a mí no me ha gustado traerle al programa porque me ha puesto loco. O sea, me ha vuelto loco hablar de él, preparar el caso, me deja con mal sabor de boca, me deja sin ninguna certidumbre, con muchas preguntas y sobre todo me resulta muy perturbador este caso. Sí, yo estoy contigo. En este caso también es lo que os comentaba un poco también fuera de micros, ¿no? Que es un caso que a mí me ha costado, soy una persona que me gusta normalmente tener mi teoría al menos, ¿no? Que no digo que sea la más indicada ni mucho menos, pero sí que es verdad que sobre los casos me gusta al menos tener mi teoría,
pero es que aquí hay tanta información tan macabra, algunas cosas tan extrañas, que es imposible, y comparto lo de que me he vuelto loca. Yo tengo que decir que es un caso que sí me gusta. Me gustan desde el punto de vista, me parece un horror lo que le ocurrió a esta niña, ¿no? Pero me gusta pues porque es inspirativo. Creo que es un caso que inspira porque es un caso pues en el que se muestra lo que es una familia americana obsesionada con la competencia, con destacar, con ser alguien, lo que es el sueño es americano, ¿no? Que todos conocemos, que es quítate tú para ponerme yo. Y bueno, ya de entrada, pues hombre, me interesa, ¿no? Porque lo veo como un caso pues como muy Baby Jane, no sé cómo decirlo. Sí, tiene ese puntito. Guardando todos los respetos a la pobre niña fallecida con 6 años, que es terrible, ¿no? Luego, la resolución del caso. Yo creo que esa familia tiene poder, me da la sensación, y que bueno, que tiene dinero, que tiene poder y que, en fin, sea lo que sea, si han sido ellos uno de los miembros o tal, pues habrán tocado algunos hilos, ¿sabes? Para que, bueno, la cosa pues no vaya a buen puerto porque no les interesará. Pero sí es turbio, es un caso turbio porque es lo que hablamos, ¿no? Que vemos la infancia ahí truncada y bueno, que a veces uno es más feliz en una choza bailando que no en el primer que teniendo mundo. todos los lujos del mundo. Es verdad, que ahí siendo víctima de todos esos. Pues chicos, si os parece, despedimos este último programa de nuestro diciembre sangriento, de nuestro Bloody December, con el asesinato de John Bennett Ramsey, dejando más incertidumbres que respuestas en el aire. Pero bueno, no sé si queréis decir algo antes de despedir el programa. Pues nada, esperamos seguir resolviendo, entre comillas, que no sea como este caso, pero sí trayendo mejores casos para el año que viene. Y que esperamos pues que estén ahí todos al pie del cañón, como hacen siempre. Y agradecer a nuestros oyentes el casi 500.000 de escuchas que hemos tenido este año en todas las plataformas, que es una salvajada, y esperamos este 2024 que siga creciendo esta comunidad. Y desearles un feliz 2024 y bueno, que sigamos haciendo tertulias, aunque no resolvamos nada, ¿no? Porque al fin y al cabo eso es lo que es una tertulia, hablar y expresarse, dar la opinión con respeto y ya está, ¿no? Efectivamente. Pues hasta aquí el programa de hoy, chicos. Nos vemos en 2024 y que pasad una feliz noche vieja y nos escuchamos el año que viene. Muy bien, hasta el año que viene, pues. Un besito. Beso, chao, feliz año. A través de la